Hola, buenas. El día de hoy vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales exactas. Anteriormente habíamos visto lo que era una ecuación diferencial de variables separables, ¿verdad? Era cuando ya se podía separar lo que si la ecuación diferencial se componía de las variables x y y, se podía separar en una parte solo lo que depende de x, en otra parte lo que depende de y a eso se le llamaba ecuaciones de variables separables, ¿verdad? Y se procedía a una a, a la integración para encontrar la solución de la ecuación diferencial. Pero en esta ocasión vamos a ver otro tipo de ecuaciones diferenciales que se les llama exactas. Bueno, vamos a ver, pues, entender de cómo es que surgen estas ecuaciones diferenciales exactas, ¿verdad? Tenemos aquí, si z es una función que depende de dos variables, ¿verdad? X y y, con primeras derivadas parciales continuas en una región R de un plano X y, entonces su diferencial, también llamado diferencial total, es este. Miren, si tenemos z y es una función que depende de dos variables, entonces podemos obtener lo que es su diferencial total, que se compone de esta forma. El diferencial de z es igual a la parcial de f con respecto a x, d de x, más parcial de f con respecto a y, d de y. Ahora bien, ¿qué pasa si la z es una función constante? O sea, esta función es igual a una constante, ¿verdad? Entonces, ya el diferencial de z ya sería diferencial de c, pero como c es una constante, su derivada sería 0, ¿verdad? Entonces quedaría esta expresión igual a 0. Eh, recordando allá en la clase de cálculo cuando iniciaba lo que era la, el trabajo en dos variables, se hablaba de lo que eran curvas de nivel, ¿verdad? Lo que se hacía era tomar la función de dos variables, igualarla a una constante c, ¿verdad? Y dependiendo de ese valor c, obteníamos lo que era una curva de nivel. Bueno, a esas curvas de niveles se le pueden llamar familias de curvas, ¿verdad? Que van a depender de ese parámetro c. Entonces, con esto que ya está aquí, eh, podemos llamarle lo que es una ecuación diferencial. Podemos llamarlo lo que es una ecuación diferencial. ¿Por qué motivos? Recuerden que antes nosotros teníamos una expresión y teníamos, por ejemplo, d de x más otra expresión y teníamos d de y igual a 0, ¿verdad? En este caso está pasando lo mismo, ¿verdad? Esta derivada que esté derivada ahí puede ser una expresión, una función que depende de x y, ¿verdad? Esas expresiones, esas derivadas parciales pueden ser funciones que dependan de x y y, ¿verdad? Y eso me dan lo que es una ecuación diferencial. Miren, de esto se forma lo que es una ecuación diferencial. Bueno, y aquí es donde ya entra lo que es la definición entra lo que es la definición de ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, vamos a ver lo que es esa expresión. Y aquí está la definición. Le dice, una expresión diferencial dada de esta forma. Miren que antes nosotros teníamos, allá lo dejamos, parcial de f con respecto a x, d de x, más parcial de f con respecto a y, d de y igual a 0. En esta expresión nos quedamos, ¿verdad? Ya anteriormente. Miren que esta expresión viene siendo la misma esta, solo que aquí esta es m y esta es n. Aquí miren. Es una diferencial exacta en una región R en plano Y si corresponde al diferencial de una función f de x, y. Esta, ¿de dónde salió? De derivar la función f de x, y, ¿verdad? O sea que a esta expresión se le va a llamar diferencial exacta si corresponde al diferencial de una función f de x, y. Se dice que una ecuación diferencial de primer orden de la forma m de x, y más n de x, y, d de y, ¿verdad? Igual a 0, es una ecuación exacta si el lado izquierdo es una diferencial exacta. O sea, esta expresión que está aquí, miren, o sea, esta ecuación que está aquí se llama ecuación exacta si esta expresión que está aquí es diferencial exacta. ¿Y qué es diferencial exacta? Bueno, que esta expresión salga de una función f de x, y.
Está como un juego de palabras esto. Pues en realidad nosotros vamos a tener unas ecuaciones diferenciales de esta forma y le vamos a llamar exacta. Le vamos a llamar exacta. Es lo que me dice la definición. Si esta expresión de aquí es diferencial exacta. ¿Y qué es diferencial exacta? Bueno, significa que esta expresión salió del diferencial de esta función. El diferencial de esta función, ¿verdad? Pero dirán ustedes, entonces, ¿y cómo voy a saber yo si esta expresión es diferencial total de esta función? ¿Cómo voy a saberlo? Pues no vamos a hacer esa prueba, solo es la definición. Va a venir un teorema que nos va a ayudar en eso. ¿Cómo saber si la ecuación diferencial es exacta o no, sin estar viendo si esta expresión es diferencial exacta o no es exacta? Pues el teorema entra aquí. Entra aquí. Vamos a ver. Digamos que m de x y m de y son continuas y tienen primeras derivadas parciales en una región. O sea que se pueden derivar parcialmente. Entonces, una condición necesaria y suficiente para que esta sea una diferencial exacta es que, miren, estas derivas parciales sean iguales. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. La expresión que nosotros habíamos dejado antes era de parcial de f con respecto a x, de dx más parcial de f con respecto a y, de y igual a 0. Recuerden que esto salió de esta función, ¿verdad? Igual a una constante. Si yo encuentro el diferencial total de esto, me da esto, ¿verdad? Ahora bien, miren que lo que me dice aquí, que para saber si una ecuación diferencial es exacta, lo único que hay que hacer es esto, probar esto. ¿Quién es m? Bueno, m es esto, miren. Y n es esto. ¿Qué pasa si yo a m lo derivo con respecto a y? ¿Qué está sucediendo en realidad? Fíjense que lo que está sucediendo, si esto es m, si yo lo divido con respecto a y, lo que me dice aquí, miren que parcial quedaría con respecto a y reemplazo lo quién es m, me quedaría parcial de f con respecto a x. Y esta nada más que la secundaria parcial de f con respecto a y a x. Si hago lo mismo con n, voy a llegar que la derivada parcial con respecto a x de n es nada más que la segunda derivada parcial de f, solo que con respecto a x, con respecto a y. Y si recuerdan en cálculo 2, estas dos derivadas parciales eran iguales. Entonces, esto es lo que estoy probando. En realidad que estas dos derivadas parciales son iguales, ¿verdad? Y entonces con eso yo digo que mi ecuación diferencial es exacta. O sea que cuando nosotros nos den una ecuación diferencial dada de esta forma, así, identificamos quién es m y n, encontramos estas derivadas parciales y si son iguales decimos que es exacta la ecuación diferencial. Y si no es esa, y si no son iguales decimos que no es exacta, ¿verdad? Que no es exacta. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Bueno, encontrar esta función f de x, y, que esa es la solución. Encontrar esa función f de x, y. Esa va a ser la solución. Ese es nuestro objetivo. Entonces, si es exacta, vamos a ver el procedimiento, cómo resolverla. Y si no es exacta, luego en otro video vamos a ver cómo resolver las ecuaciones no exactas. Pero de momento, esta era la introducción para entender cómo era una ecuación diferencial exacta. De esto sale, ¿verdad? De una función igual a una constante, ¿verdad? Una familia de funciones o de curvas. Le aplicamos su diferencial. Me da esta expresión, ¿verdad? Y esta expresión es nada más, nada menos que una ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, para saber si esta ecuación diferencial es exacta, lo único que hay que hacer es calcular estas derivas parciales, donde m representa esta y n representa esta. Y entonces, si estas parciales son iguales, entonces significa que la ecuación diferencial es exacta. Si no son iguales, no es exacta, ¿verdad? No es exacta. Y ahí tenemos lo que es una ecuación diferencial exacta. Bueno, pasamos a hacer lo que es el primer ejemplo. Bien, tenemos aquí lo que es el primer ejercicio. Vamos a encontrar la solución de esta ecuación diferencial.
Como primer detalle que para que miremos, esta ecuación diferencial que está aquí, si le intentamos hacer de separarla para ver si es de variables separables, no vamos a poder. Con esto ya confirmamos que no todas las ecuaciones son de variables separables, ¿verdad? Igual van a ver que también no todas las ecuaciones van a ser exactas. Como les digo, hay no exactas, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir conociendo cada tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, miren que ya tiene casi la forma de lo que era una... de la forma de la ecuación diferencial exacta era de esta, ¿verdad? M por d de x más n por d de y igual a 0, ¿verdad? Y para saber si esta ecuación diferencial era exacta, habría que derivar a m con respecto a y a n con respecto a x, ¿verdad? Y esto es lo que habría que ver si se cumplía. Si se cumplía esto, decíamos que la ecuación diferencial era exacta. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es identificar quién es m. En este caso, m sería este. Y n sería todo el que acompaña al diferencial de y. Este es n. Otra observación que hay que tener en cuenta es que aquí es más, ¿verdad? Si en caso aquí estuviera menos, lo que tenemos que hacer es dejar el signo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese menos? Asociárselo a lo que es a esta n, ¿verdad? Entonces ya quedaría negativo x, positivo y negativo, ¿verdad? Si en caso fuera menos, ¿verdad? Pero como es más, entonces no hay nada que hacer, ¿verdad? Cumple con la misma. Ahora, ya que identificamos m y n, entonces vamos a derivar a m con respecto a y. Vamos a ver. La derivada con respecto a y parcial, la de y sería 1 y la derivada del logaritmo con respecto a y sería 1 sobre y. Derivamos ahora a n con respecto a x. Derivando parcialmente con respecto a x queda 1. Derivando parcialmente con respecto a x, esto queda 1 sobre y. La derivada parcial de esto con respecto a 1 sobre y cuadrado más 1 con respecto a x da 0 porque todo esto depende de y. Y miren, en esta ocasión tenemos que estas dos derivadas son iguales, son idénticas. Miren, en este caso entonces tenemos que m de y parcial de n con respecto a x, ¿verdad? Son iguales. Entonces, esto implica que es exacta, ¿verdad? La ecuación diferencial. Es exacta. Bueno, ya sabemos que la ecuación diferencial es exacta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A resolverla. Aquí no hemos hecho nada de resolverla, lo único que hemos probado es que la ecuación diferencial es exacta. Y ahí no hemos hecho nada de resolverla. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recuerden que tenía inicial f de x igual a c y si aplicaba la diferencial me quedaba esto, parcial de f con respecto a x por d de x más parcial de f con respecto a y d de y igual a 0, ¿verdad? Bueno, nuestro objetivo es llegar a esta forma. Entonces, como aquí, como ya sé que es exacta, entonces vamos a resolverla. Vamos a resolverla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, m, ¿quién es en realidad? Esta, ¿me? El m, recuerden que es el m es este mismo, o sea que el m va a ser igual o es igual a la parcial de f con respecto a x. ¿Y quién es eso? Y menos logaritmo de y. El n es igual a parcial de f con respecto a y. ¿Y quién es ese? Bueno, toda esta expresión. X menos x sobre y más 1 sobre y al cuadrado más 1. ¿Por qué estoy asumiendo esto? Por esto, ¿verdad? Recordando esto. Miren que quién está en la posición de esto. M.
Miren, entonces por eso digo que m es igual a esta parcial de f con respecto a x. Miren. Ya me olvido de estas parciales que calculé aquí, ¿verdad? Esto solo lo ocupé para probar si era exacta. Ahora volví con la ecuación original y, y tomé quién era m y quién era n, ¿verdad? En ese caso. Entonces ahí tengo quiénes son. Ahora voy a tomar cualquiera de estas dos igualdades. Cualquiera. ¿Cuál voy a tomar? ¿Cuál? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Voy a tener que integrar. Como tengo una derivada y quiero conocer f, entonces para conocer f, con integrarlo se me elimina la derivada, ¿verdad? Entonces tengo que integrar cualquiera de ellas dos. Aquí puedo tomar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos puedo tomar. Como con recomendación, tomar la que tenga menos términos o la que miren qué integral queda más fácil, ¿verdad? ¿Qué integral queda más fácil? Recuerden que esta va a integrar para x porque la derivada es para x. Y aquí van a integrar para y porque la derivada es para y. En esta ocasión voy a tomar esta porque en esta voy a integrar para x y todo esto depende de y. Quiere decir que todo esto va a ser constante. Mientras que si tomo esta, aquí este es constante, este tiene una y y esta tiene una y. Entonces calcularía tres integrales en pocas palabras. Aquí todo esto es constante. Entonces voy a tomar esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar la integral a la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a la integral de y, logaritmo de y de dx. Esta, que aquí es igual, va a ser f de x y, ¿verdad? F de x y, porque f depende de x y. Aparte, aquí miren, aquí y es constante porque le estoy integrando para x, entonces me queda y menos logaritmo de y por x, ¿verdad? Más una constante. Pero como aquí y es constante, o sea que yo voy a poner una función que dependa de y. Miren, voy a poner una función que dependa de y. ¿Por qué no pongo una constante c? Dirán ustedes. Porque aquí, ¿quién es la constante? Vuelvo y repito. Aquí la constante es y. Miren, por eso estoy poniendo una x aquí, ¿verdad? Porque la integral de esto, como es constante, la integral es x, ¿verdad? Y y es constante. Entonces, como aquí como estoy integrando, entonces tendría que poner más una constante c. Pero como la constante es y, pongo una función de y, dependiente de y. ¿Qué hubiese pasado si tomo esta? Hubiese integrado para x, perdón, para y, x fuera constante, y aquí en vez de poner, cuando yo integre, en vez de poner una constante, pondría una función que dependa de x si hubiera tomado esta, ¿verdad? Si hubiera tomado eso. Bueno, vamos a continuar. Mi objetivo ahora es encontrar quién es este g de y. Ya conozco mi f de x y, ¿verdad? Pero todavía no lo conozco del todo porque necesito saber quién es g de y. Para eso, ¿qué voy a hacer? Apoyarme de esta derivada. No es que si tomo esta ya no voy a usar la otra, siempre la voy a usar. En un dado momento la voy a usar siempre, ¿verdad? La otra que deje. Como aquí este es parcial con respecto a y, entonces como ya conozco la función f de x y, lo que voy a hacer es derivar a esa función con respecto a y. Derivando con respecto a y, bueno, miren, derivada con respecto a y, aquí quedaría 1, la derivada de esto es 1 sobre y por x más, y esto como depende de y, quedaría g' de y. G' de y. Vamos a pasar a otra hoja. Voy a volver a copiar. Voy a volver a copiar la derivada que acabo de calcular ahorita. Esto es lo que tengo, 1 menos 1 sobre y por x más g' de y. Y la otra derivada que yo había dejado, que era desde el ejercicio inicial, era x menos x sobre y más 1 sobre y al cuadrado más 1. Corroboremos. Miren, esta era, ¿verdad? Tomé esta que dejé y esta que calculé. Entonces, ¿qué podemos ver?
podemos ver que tengo las mismas derivadas parciales para la misma función, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que esto tiene que ser igual a esto, ¿verdad? Entonces, esto significa que si multiplico este con este, miren, x sobre y más g' de y es igual a x menos x sobre y más 1 sobre y al cuadrado más 1. Como este es el mismo término que este, se cancela y este es con este, ¿verdad? Porque al pasar este para el otro lado se me va a cancelar igual que este. Entonces solo me queda que g' de y es igual a 1 sobre y al cuadrado más 1. Miren, como esta es una derivada, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer es integrar para encontrar mi g de y, porque ese es mi objetivo, encontrar g de y. Entonces, integro la g' de y, ¿verdad? Va a ser igual a la integral de 1 sobre y al cuadrado más 1 de y. Y esta me va a dar nada más, nada menos que g de y igual. Y la integral de esto es una tangente inversa de y. Tangente inversa de y. Y ahí obtengo lo que es más una constante c. Ahí obtengo lo que es quién es g de y. Y recuerden quién es. Entonces yo era mi objetivo encontrar g de y, ¿verdad? Y que entonces yo ya tengo quién es f de xy. Bueno, f de xy, que era esto. Tengo que ahora entonces que f de xy va a ser igual a 1 menos 1 sobre y multiplicado por x más g de y era, ¿verdad? Pero g de y, tío, tangente inversa de y. Lo pondría más la constante c, pero bueno, ya lo borré. Pero recuerden que inicialmente la función que yo necesitaba era encontrar igual a f de c. Y esto le vamos a llamar que es igual a c siempre, ¿verdad? Siempre igual a c. Y ahí obtengo la solución. Ahí obtengo la solución. Vamos a hacer a recapitular esto. Tengo la ecuación diferencial. Defino mi m y n. Eso es lo primero, ¿verdad? Al definir eso, derivo a m con respecto a y a n con respecto a x. ¿Para qué hago eso? Para probar si es exacta la ecuación diferencial. Para probar si es exacta. Con eso corroboré que era exacta. Bueno, ya que ya sé que es exacta, vuelvo de nuevo a la ecuación diferencial. ¿Qué hago ahora? Bueno, el m que ya definí, digo que es igual a la parcial de f con respecto a x. Es muy distinto, miren, muy distinto a esto. Ya estas parciales que están aquí no las toqué, sino que digo que es igual a esto, ¿verdad? Ya los mencioné a inicio porque dije que era igual a esto. Y el n también digo que es igual a esta parcial de f con respecto a y, ¿verdad? Ya que definí, o ya dije que es igual cada uno de m y n, puedo tomar cualquiera de las dos derivadas. Y obviamente, si tomo esta parcial, voy a integrar para x, porque necesito eliminar la derivada parcial de x. Si tomo esta, voy a integrar para y. Integro para y, ¿verdad? Y x es constante y aquí y es constante. Aquí integré, y x era constante, integré. Y el cambio aquí es que voy a poner una función. Como la y es constante, pongo una función de y. En este caso, x va a ser constante, voy a poner una función de x. Y cuando ya tenga mi f de x, y, como mi objetivo siempre en las dos, por cualquier camino, siempre va a quedar una función que dependa de tal variable, lo que voy a hacer es derivarla esa para la variable que, voy a derivarla para la derivada que no usé. En este caso la derivé para x, para y, perdón, porque para y no la había usado. Si hubiera tomado esta y hubiera llegado a esta función, para quien no hubiese derivado, para x, para poder usar esta, ¿verdad? Que eso es lo que hice. Igualé las dos derivadas y con eso encuentro quién es igual a g'.
Y con eso encuentro quién es G de Y o G de X. Voy a encontrar. Y con eso voy a tener a mi F de X, Y. A eso, mi F de X, Y. Y con eso voy a tener mi solución. La igualo a C, ya les expliqué por qué motivo, ¿verdad? Porque con esto parto de inicio, de ahí encuentro un diferencial y todo eso. Entonces, por eso lo igualo a C. Y con eso tenemos las ecuaciones diferenciales exactas. Cuando no es exacta, no vamos a hacer este procedimiento. No vamos a empezar a resolver de esta forma. Vamos a tener que hacer un pequeño trabajo antes de empezar a resolverla. Eso lo vamos a dejar para otro video, ¿verdad? Cómo resolver una ecuación diferencial no exacta. Tenemos ahí el segundo ejemplo de ecuaciones diferenciales exactas, ¿verdad? Aquí tenemos la ecuación diferencial. Se ve un poquito extensa, pero vamos a ver qué tal. Bueno, lo primero que debemos de hacer es identificar quién es M y quién es N. Eso es lo primero. M, recuerde que es el que acompaña al diferencial de X. En ese caso sería el secante de X por la tangente de X, tangente de Y, más Y secante de X. N, en ese caso es el que acompaña al diferencial de Y. Aquí es más, ¿verdad? No hay problema. Si fuera menos, lo asociamos a ese. Me queda secante de X, secante cuadrado de Y más la tangente de X. Bueno, ahí tenemos definido quién es M y N. Lo que procedemos es calcular probar si es exacta o no es exacta, ¿verdad? Para eso tenemos que derivar parcialmente a M con respecto a y derivamos parcialmente a N con respecto a X. Para eso, para saber si es exacto o no es exacta, ¿verdad? Vamos a derivar a M con respecto a Y. Bueno, este secante de X lo copio y derivo nada más lo de adentro con respecto a Y. Esta tangente es constante porque depende de X, o derivo esta tangente de Y, que la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces me queda tangente de X, secante cuadrado de Y, más, y aquí me quedaría derivando para Y solo secante de X, secante de X. Vamos a derivar a N con respecto a X. Vamos a ver, derivando con respecto a X, la derivada con respecto a X de esta secante es secante por tangente. Secante de X por tangente de X por la secante cuadrado de Y. Más derivando con respecto a X esta tangente quedaría secante cuadrado de X. ¿Será que estas dos derivadas son iguales? Pues sí. Fíjense que si multiplico esta secante con esta secante me da este secante cuadrado. Y con este término me queda todo esto. Entonces, sí son iguales, ¿verdad? Con esto tenemos que es exacta. Tenemos que es exacta. Bueno, ya sabemos que es exacta. Procedemos a resolverla. Procedemos a resolverla. Siempre hay que probarlo, ¿verdad? No hay que confiarnos de que todas las ecuaciones diferenciales son exactas, ¿verdad? Puede suceder que algunas no. Algunas no. Entonces, ya que sabemos que es exacta, lo que hacemos es decir quién es la parcial de f con respecto a x. Miren que ya hablo de f ya, que esta es la misma m, ¿verdad? M. Este es m. Y que en este caso sería secante de x tangente de x, tangente de y, más y secante de x. Y la otra que es parcial de f con respecto a y, ¿quién es esta? Es n. En este caso sería secante de x, secante cuadrado de y más tangente de x. Bueno, aquí hay que decidir, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de las dos derivadas tomo
para encontrar f de x, y. Como les digo, aquí podemos tomar la que tenga menos términos o la que, la que miremos que la integral la va a quedar más fácil. Si tomo este, integro para x, si tomo este, integro para y. En esta ocasión, para variar con el ejercicio anterior, voy a tomar esta. Y creo que también está como más fácil. No está más fácil porque creo que las dos están fáciles. Pero para variar voy a tomar esta, ¿verdad? Para que miremos que los dos caminos funcionan. Se me olvidó comentarles que no importa el camino, siempre voy a llegar a la misma solución, ¿verdad? No importa el camino, voy a llegar a la misma solución. No es que por tal camino voy a llegar a una solución diferente. No, siempre tengo que llegar a la misma solución. Que se ve, puede que cueste un poquito más por uno, sí, eso sí, pero por distinta solución, no. Bueno, tenemos este entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a integrarla. Integramos la parcial de f con respecto a y es igual a la integral de la secante de x secante cuadrado de y, ¿verdad? D de y, separamos en dos integrales. Tangente de x, d de y. ¿Por qué para y? Porque la derivada es para y, ¿verdad? Por eso para y. Miren, en el ejercicio anterior, esta tomamos y integramos para x. Aquí, ¿quién es constante? Aquí es constante x, ¿verdad? Entonces aquí me queda la función que depende de dos variables, f de x, y, va a ser igual. Integrando para y, la secante de x es constante. La integral de secante cuadrado, bueno, eso es tangente de x nada más, perdón, de y, ¿verdad? La integral de la tangente de x, bueno, tangente de x es constante. Y solo queda que y, ¿verdad? La integral del diferencial es y, más que una función que depende de x. Porque x es constante. No voy a poner una constante c, sino que una función que depende de x. Aquí puse una función que dependía de y, porque y era constante. Aquí pongo una función que depende de x. Miren, aquí está. Ahora mi objetivo es encontrar esta función. ¿Quién es? Para eso tengo que apoyarme de esta derivada que dejé de aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es derivar parcialmente esta función con respecto a x. Parcial de f de x, y con respecto a x. Derivando con respecto a x, la derivada de secante de x por la tangente de x por la tangente de y, más la derivada con respecto a x de esto que sería y secante cuadrado de x más g' de x. Ahora esta debe de ser igual a esta, se supone. Por eso la vamos a igualar. O sea, debe de ser igual a esta, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos ahí que también la derivada parcial de f con respecto a x es igual a secante de x. Miren que si multiplico este secante queda secante de x, tangente de x, tangente de y, más y secante cuadrado de x. ¿Por qué secante cuadrado? Secante por secante queda secante cuadrado. Ahora, ¿qué pasa si igualamos estas dos? Miren que si igualamos estas dos, se van a cancelar se cancela este con este y este con este. ¿Y a qué me queda entonces? Me queda nada más que g' de x es igual a 0. Uy, dirán ustedes, ¿qué pasa que si me queda esto igual a 0? ¿Qué pasa si me queda g' de x igual a 0? ¿Qué significa? Bueno, ¿quién era g de x entonces? Era una constante, ¿verdad? Era una constante. Le podemos llamar C1. Entonces, si vuelvo a quién era f de x, y, era igual a secante por tangente, o lo que era la secante de x, tangente de y, más y por la tangente de x. ¿Y quién es la de x? C1, ¿verdad? ¿A qué igualábamos esto? A una constante, ¿verdad? Le vamos a llamar C2. Pero como ya lo expliqué al inicio de un video, de ecuaciones separables,
que cuando yo tenía dos secantes yo las podía unir, o sea que esto yo puedo decir que secante de x, tangente de y, más y, tangente de x, igual a una constante c. Y esta, chicos, es la solución de la ecuación diferencial. Ahí está la familia de soluciones, ¿verdad? Donde C sería C es igual a C2 menos C1, ¿verdad? Porque son dos constantes, las puedo unir. Y ahí está. Y aquí vieron que puede quedar igual a 0. Se pueden cancelar todos, ¿verdad? Los términos ahí. Y puede quedarle eso igual a 0, ¿verdad? Entonces implica que mi esto era una constante. Entonces, ya vieron por otro camino, ¿verdad? También se puede trabajarlo y ya ven lo que cambia, ¿verdad? Es que es la misma lógica, pero cambia este pequeño detalle, ¿verdad? Aquí pongo para y, aquí pongo para x, ¿verdad? Y a las derivadas, ¿verdad? Siempre no, tengo el cuidado de usar estas. No son estas, no son estas. Estas derivadas solo las usamos para probar si es exacta. Ya defino estas nuevas siempre, ¿verdad? Bueno, con esto nos quedamos lo que es el contenido de ecuaciones diferenciales exactas. En el próximo video veremos lo que son ecuaciones diferenciales no exactas, cómo trabajarlas.